Muy buenas tardes. Esta es una exposición de, de un trabajo de investigación que es realizado por mí, Luis Pestaño, que como vemos en el título tiene que ver con la educación en nuestro país, y esto envuelve a mi país que es México, ¿no? Voy a dar una breve introducción sobre lo que sería en sí lo que se trata es este tema de investigación. El aprendizaje permanente es un camino para los que tienen una actitud positiva hacia el progreso profesional y también personal. Los conocimientos y habilidades los adquirimos a través de lo largo de nuestra vida, ¿no? Por eso veo que la educación está muy presente en nosotros. Este informe de trabajo es realizado para un curso propedéutico que me permite hacer la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, que es para un proceso de admisión. Este trabajo de investigación tiene la intención, pues en sí, de, valga la redundancia, de investigar sobre un tema de mucha importancia para nuestro país, que es el tema de la educación. Bueno, sin más, vamos a comenzar. El contenido del proyecto de investigación serían estos 4 puntos. El marco teórico, donde voy a abarcar también el por qué la educación, por qué también es un tema que yo elegí y por qué lo veo como algo importante, un tema de verdadera importancia que nos debe de abarcar a todos nosotros, ¿no? A la bitácora de campo, que fue una visita que se hizo a una institución educativa nivel media superior, que más adelante les voy a estar contando un poco de eso. Vamos a ver unos resultados también que se obtuvieron en esa bitácora, en esa visita. Además que se hizo también una entrevista a un personal docente, en sí un maestro que daba clases en esa misma institución, que es el maestro de la clase que yo visité. Entonces les voy a mostrar también más contenido. Además de que se hizo, bueno, la entrevista a este maestro, y se hizo una encuesta. En general no fue en esa institución, sino fueron a personas al azar. Varias preguntas, y aquí les voy a estar mostrando un poco de ese contenido. Y al final, pues una conclusión que va a incluir por qué es importante todo esto de la educación, mi punto de vista también, y todo lo que me llevó a concluir esta investigación. Bueno, primero, ¿por qué la educación? Como decía Nelson Mandela, la educación es un arma poderosa que puede ser usada para cambiar el mundo, ¿no? Que la verdad es una frase que tiene bastante razón, se podría decir. Si no es un arma, no es la única, pero es una de las más fuertes, ¿no? Y a veces en nuestra sociedad o cultura pensamos mucho cuando pensamos en educación, se nos viene rápido a la mente una escuela, ¿no? Un salón de clases, compañeros, un maestro, un pizarrón, ese tipo de cosas. Tendemos mucho a ese tipo de pensar, pero en verdad es que nuestra educación empieza desde el primer día que nacemos, cuando abrimos los ojos, y así influye pues en todo nuestro desarrollo personal y profesional, académico, etcétera. La razón principal por la cual me interesa a mí este tema, además de que este curso que me están dando propedéutico, yo estoy inscrito y aspiro a entrar a la licenciatura en enseñanza de las matemáticas, porque la verdad es algo que me interesa hacer, es algo que me gusta también. Me gusta vivir aprendiendo, me gusta enseñar, me gusta liderar a las personas y tratar de influir en ellas para manera positiva. Es una de las razones por las cuales me interesa mucho este tema.
La bitácora de campo se realizó, como les decía anteriormente, en una escuela de nivel medio superior, en un salón de clases de inglés, donde se hicieron observaciones, también se anotaron, se vieron algunas cosas, también para familiarizarse uno con ese tipo de ambiente, nuestro método de estudio, nuestro método de educación que tenemos en nuestro país. Algunas de las observaciones que se hicieron en esa clase, en esas clases de inglés, los alumnos más tímidos se sientan en los asientos últimos, ¿no? De las filas. Eso suele pasarnos mucho. Ah, los que más saben, obviamente, más en ese tipo de clases de inglés que tienden mucho a no la participación tan general de un grupo, pues son los que más saben, ¿no? Los que más participan, son los que más participan, perdón. Un punto importante es que el maestro que dio la clase, la verdad tiene el respeto y el dominio de la clase que estaba dando. Algo que se me hizo interesante porque realmente se está enseñando un lenguaje, ¿no? Un idioma. El maestro por ser clases hacia jóvenes, ponía de vez en cuando a que los alumnos educaran su oído, escucharan canciones juveniles que eran en sí fáciles de entender, que tenían lenguaje o vocabulario que ellos estaban estudiando, y que les podía también a ellos atraer, ¿no? Ese tipo de canciones. También lo hizo con cortometrajes y pedazos de series, o sea, diálogos pequeños que se hacían. También el maestro casi todos los días dejaba tareas de lecturas y comprensión del idioma a sus estudiantes. Aquí son uno de los resultados de la encuesta que se hizo aparte de investigación, que aquí voy a abordar solamente 3 de las varias preguntas que se hicieron, pero en mi blog hay más información sobre eso, sobre esa encuesta que se hizo, ¿no? Nuestro sistema de educación es bueno, se le preguntaba a las personas. En este caso se le hizo a 10 personas y 7 de 10 personas dijeron que nuestro sistema no era bueno, y otras 3 que a lo mejor no era el mejor, pero así estaba, así era un buen sistema educativo, a lo que ellos pensaban. Otro era una pregunta que generó bastante, no era confusión, pero las personas se detenían bastante a pensar esa pregunta, ya que a lo mejor muchos no habían analizado esa pregunta o ese tema, ¿no? Si un maestro debe ser apasionado o debe estar preparado. Y muchos decían que no, que tiene que tener pasión por lo que hace. Otros decían no, pues con que esté preparado va a enseñar bien. Pero la mayoría de las personas podemos observar que decían un maestro con pasión, y uno de los argumentos que vi mucho es que decían que esa misma pasión que la persona tenía la llevaría a ser un mejor docente, a vivir siempre tratando de innovar, de atrapar, de conocer a la generación, sus alumnos que está educando, porque la carrera de un docente es larga, le tocan varias generaciones. Entonces, pues la pasión decían que es lo que los va a llevar a los maestros a siempre estar actualizados, a estar con alegría, a dar clases con mayor entendimiento, pasión, didácticas, todo ese tipo de cosas. Otra pregunta que hice, que fue bastante interesante, es que si debemos agregar el inglés como segunda lengua en nuestro país. Y ahí había un poco de discusión, y no hubo una diferencia tanta como en las pasadas, porque si bien unos decían que sí es importante agregarla para el hecho del trabajo, para el hecho de los negocios, relaciones exteriores, todo ese tipo de cosas, pero muchos decían que se podría poner en peligro nuestra cultura, ¿no? Nuestra lengua principal, que es el español. En un futuro pues lejano se diría, pero se pone en riesgo nuestra cultura, nuestras raíces y lo que somos así como mexicanos. Entonces ahí no hubo mucha diferencia, que digamos, de 6 personas que dijeron que sí a 4 que no. Bueno, en conclusión, sé que se necesita una investigación
mucha más precisa, con más peso para dar una respuesta concreta sobre nuestro método de estudio, sobre la educación en nuestro país. Pero a mi opinión personal, yo pienso que nos falta pues de todo, un poco de todo. Nos faltan mejores instalaciones, mejores docentes, más preparados, incluso apasionados, alumnos más comprometidos, que el mexicano lea más, que el mexicano le interese más, sea más disciplinado también. Son varias de las cosas que nos faltan como, como mexicanos. También otras cosas que vi es, ah, a mi punto de vista, yo creo que la pasión por enseñar en el caso de los maestros y de los alumnos por aprender debe ser mucho más o debe ser la que nos mueva, ¿no? Porque dentro de esa pasión se genera el interés y se va la pereza, se va el miedo a fracasar, el miedo a tomar riesgos, todo ese tipo de cosas. Y eso nos lleva a un mejor aprendizaje, ¿no? A lanzarnos a tratar de descubrir y preguntarnos en sí por qué es lo que estamos haciendo y descubrir y saber de las cosas que nos gustan. Y espero algún día tener el privilegio de poder impactar la vida de los jóvenes de mi país, de mi entorno, para poder influir en ellos hacia una mejor educación y así podamos impactar la vida de ellos para hacer de este mundo, de este país, de nuestro entorno un lugar mejor. También me gustaría terminar con esta pequeña con ese pequeño párrafo. Dice: la educación debería ser un progreso continuo para la superación integral del ser humano. La educación debe tener como objetivo formar seres humanos integrales que con su diario vivir contribuyan a la construcción de una cultura de paz en la sociedad y en el mundo. Por último, pues quiero darles las gracias por su atención, por haber visto este video, y me gustaría terminar con esta frase que está en el libro de Eclesiastés 4:9, que dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y la verdad que la educación depende de todos, depende desde el área de nuestras casas, porque ahí es donde empieza la educación, y también en la escuela. Entonces yo pienso que esto debe ser un trabajo de dos o más, o sea, juntos, para poder así llegar a encontrar el éxito, a encontrar cosas verdaderas, para lo cual la educación nos puede ayudar. Muchas gracias y esto es todo.